Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al último capítulo de esta temporada de Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Bien, la última vez salió todo bien. Escuchá, En general sale bien, sale muy en bien, general sale sale espectacular. bien. En general, Digo, creo que fuimos aprendiendo en el camino de tampoco es tan difícil. ¿Qué sé yo? ¿Viste? No, viste, yo soy alguien que cree en Yo creo que vos lo hiciste como el aprendizaje. orto, ¿viste? Pero yo siempre Claro. firme junto al pueblo, ¿viste? Yo creo que el podcast lo digo bien. Claro, yo iba practicando por la calle, ¿viste? Escuchaba a alguien diciendo, ayer el podcast, así, ¿no? Y como Claro, sí. escuchaba algo parecido y al toque. Está a un nivel, digamos, psicótico, ¿no? Todo el tiempo. Claro, obvio. Y Como si bueno, pero fuera escuchame, síndrome de Tourette de decir el pero podcast. escuchame, cuando es el podcast, es el podcast. Cuando El es otra podcast es cosa, el es otra podcast. cosa. Pero, La empresa es la claro, empresa. escuchame. Y sí, Bueno, ¿viste? hoy habrán visto en el título, vamos a hacer un podcast. La verdad es que llegamos a este nivel del año, a este momento del año. Imagino que ustedes están más o menos igual, si lo están escuchando más o menos en las semanas de diciembre, que ya están quemadísimas. Y nos dimos cuenta que un poco ya no teníamos idea y no sabíamos de qué hablar, entonces lo que se nos ocurrió fue hablar justamente sobre esto, ¿no? Sobre cuando uno no tiene idea, no sabe sobre qué hablar, no sabe sobre qué escribir, fundamentalmente, y se encuentra con este espacio vacío, este momento de supuestamente la temida hoja en blanco que se encuentra, y bueno, cómo escaparle a eso, cómo salir a eso. Básicamente esto es un ejercicio a vivo de cómo escapar a eso mientras ustedes lo ven sobre eso, digamos. Es muy vanguardista lo nuestro, nuestra perspectiva es muy vanguardista, así que terrible, nunca se hizo. jamás se hizo esto, jamás. Sí. Por las dudas no busquen en internet, pero Tenemos, nunca se hizo. tenemos entendido que si alguien tiene algún, ¿cómo se llama? Algún contacto, alguien que lo haya hecho, por favor avísenos que nos retractamos, ¿sí? No. No, pero lo vamos a buscar. No, pero lo vamos a buscar. Claro. No, bueno, eso, un poco la idea era esa, además para ir cerrando este podcast por ahora, esta primera temporada del podcast, hablar un poco sobre esto que realmente es un tema que nos aparece mucho como personas que escribimos, pero además aparece mucho en el taller porque, bueno, es algo que muchas veces tenemos esta idea de escritura, que ya lo tuvimos, creo que ya también es un poco un episodio de cierre porque vamos a hablar de cosas que estuvimos hablando en otros capítulos anteriores, ¿no? Pero esta idea de la inspiración y esta idea del trabajo en la poesía, etcétera, que evidentemente está dando vueltas, ¿no? Acá. Sí. Sí, básicamente es eso. Hoy es esto de, bueno, la idea de qué pasa cuando no tengo ideas, ¿no? Uh-huh. Ya sea para escribir, ya sea para hacer un podcast, ya sea, ¿no? Todo tiene como una estructura y por llamarlo así, guión, ¿no? Incluso implícito o explícito, ¿no? Como que las cosas se van acomodando de una manera u otra. Digo, ya sea la forma de escribir, la forma de llevar adelante un programa, una clase, etcétera, ¿no? Sí. De hecho, cuando no hay ideas o cuando no hay planificación, se habla de improvisar, ¿no? También. Entonces. Sí, la improvisación, digamos, lo que pasa es que quizás es difícil pensar en un espacio como la escritura, la improvisación, porque uno entiende que, bueno, que la improvisación es cualquier escritura, uno está en el momento improvisando, entre comillas, porque, bueno, está escribiendo ese texto. Quizás para ir a algo más cercano a lo que uno podría pensar como improvisación, en la escritura tiene que irse para el lado surrealista, empezar a pensar en escritura automática. No, seguro. Espacio, ¿no? Seguro. Pero digo, es interesante como esto de la improvisación que existe en el teatro, existe en la música, existe. Puede ser que exista en la poesía, digamos, alguien que se sube a no sé, agarra un micrófono y empieza a recitar de la nada. A recitar en el momento, pero quizás pensarlo desde la escritura es un poco extraño, porque toda escritura se hace. Claro, toda escritura es espontánea. Uh-huh. Bueno, eso también da la pauta, que es interesante, por ahí lo podemos algún día profundizarlo más. Da la pauta también para esto de que estábamos puntuando antes de arrancar a grabar el podcast,
que es el hecho de que, bueno, que no, y que nos pasa y nos va a seguir pasando porque son cosas que exceden a las personas, que es esto de, yo quiero transmitir la idea que tengo, o la otra es, no, hoy no tengo idea, no escribí poquito, no sé qué, como si el pensamiento o las ideas fueran a escribir, ¿no? Claro. Y hay algo de lo que vos estabas diciendo que es así, digo, uno no está escribiendo hasta el momento que está escribiendo. Cuando terminaste de escribir, ya no estás escribiendo, y todo lo que pensaste antes no es escritura. Un pensamiento, una idea, no es la escritura. La escritura solo sucede cuando está sucediendo, valga la Sí. redundancia. Cuando está la lapicera sobre el papel. Sí, o los dedos sobre las teclas, o lo que sea. Es Sí. como hay algo de ese proceso que pasa solamente en ese momento, ¿no? Ujú. Entonces también tiene que ver con eso. Cuando decimos no tengo ideas para escribir, bueno, joya. Pero existe eso de poder sentarse a escribir sin ideas porque nada, es eso, digo, escribir no es necesariamente tener ideas. Las ideas pueden ser un complemento, pueden ser un factor en algún punto, pero no es necesario, ¿no? Digamos. Sí. No, para nada. Y creo que es interesante esto que estás planteando, que estamos planteando, porque también es una forma de escaparle a ciertas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? De la literatura, de la escritura, bueno, esto que decías vos recién, ¿no? Esta cuestión de las ideas. Y aparte del trabajo literario, ¿no? Digo, creo que otro de los puntos, creo que yo voy a ser el que va a ir apuntando cosas que dijimos en podcasts anteriores. Pero lo del trabajo, ¿no? El trabajo como artistas de realmente trabajar la escritura, es algo a lo que, primero que nada, estamos muy poco acostumbrados, o por lo menos está muy poco pensado, ¿no? El trabajo artístico como eso, como un verdadero trabajo, aunque no nos dé dinero, ¿no? Pero un trabajo. No, sí, pero tiene que ver con la producción de lo que se hace, más allá Sí, sí, un de trabajo lo de económico. campo en el campo de la lengua, digamos, ¿no? Ujú. Un trabajo de hacer Basta. reproducir Basta de sentidos. pan, Joaquín, basta de pan. No, pero en serio, eso de hacer reproducir sentidos, de encontrar los vínculos que uno mismo, porque justamente esto que decíamos antes, tenemos esta idea, siempre que se escribe se está improvisando, a veces uno está en este punto de decir, pero no sé qué escribir y empieza a escribir algo y medio como que no tiene sentido y bueno, ¿cuál es el no tener sentido? ¿Qué es el no tener sentido en un texto que de todas formas está siendo improvisado, está siendo escrito en el momento, está siendo traído y reproducido y producido, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el trabajo que uno hace con la palabra? Que es lo que hacemos, ¿no? Digo, ¿cuál es ese trabajo que nos permite también llegar a otra persona, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, hablando en ese sentido, ¿no? Porque, nada, también puntuábamos antes de todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Si el escribir es, digo, como un paralelo a improvisar, o también como también sí hay algo de eso, como ir descubriendo qué va pasando para adelante, porque hay algo del momento que va surgiendo, no solo, ¿no? Porque todo surge de algo, no es que improvisamos en el vacío porque no existe eso, ¿no? Uh-huh. Tenemos en un mundo con una serie de ideas preconcebidas y de experiencias, etcétera, pero si hay algo quiero decir, ¿no? Hay marco de referencia. No sé si estoy, qué sé yo, leyendo mucha poesía, no sé, de confesional, probablemente escriba algo confesional. Digo, ¿no? Hay momentos, no digo que sea lineal, pero No, estoy no. tocando un blues, probablemente uso una escala de blues, ¿no? Entonces, digo, hay algo de eso, pero también, digamos, digo, yendo más al fondo también me acordaba cuando hicimos un taller con Sofía Álvarez, que estuvo también en uno de los podcasts de este año, hace Uh-huh. poquito, estábamos viendo una frase, ahora no me acuerdo de qué autor, que decía que la arquitectura es como música congelada, por decirlo así, ¿no? En términos de la estructura, ¿no? De Sí. cómo queda eso. Pero también pensaba bueno, el proceso de escribir tiene que ver con el fijar también, ¿no? Algo. Pero eso que se fija excede al fijarse, ¿no? Digo, a la grafía, al anotar. Uh-huh. Entonces, nada, eso, ¿cuál es la naturaleza del escribir? Porque el escribir lo que hace también es agarrar los sonidos, ¿no? Y no solo los sonidos, la articulación, no viera la mierda, subjetiva de la persona en esos sonidos, ¿no? En todo lo que está Uh-huh. creando y los fija de alguna manera, ¿no? Sí, la voz. La voz,
sí, la voz y todo lo que viene atrás de eso, ¿no? No, obvio, la voz como término general, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa cuando eso no está también? Porque, por ejemplo, bueno, también otra cosa que habíamos puntuado es el tema de, por ejemplo, películas que, entre ellas, por ejemplo, que me sorprendió, Casablanca, que tenían el guión por la mitad, o tenían un pedazo del guión, o no. Eso, digo, películas donde la improvisación o el ir descubriendo o la necesidad te lleva a creando, ¿no? Sí, quedando en el momento. Claro, es que a veces también digo, no sé, si pensamos en la novela esta de Lebrero, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Vos siempre te olvidás y yo siempre pienso que es la ciudad ausente y no es la ciudad ausente. Sí, Siempre siempre, boludo, a mí con Piglia. Siempre se me confunden esas dos novelas. tenemos que rectificar. Tenemos que poner tenemos que cada vez que hacemos el podcast lo hacemos con un afiche que diga esa palabra. La novela luminosa, ahí está. La novela luminosa. Que nada, ¿qué es eso? El escritor que se gana la beca, ¿no? Y que no escribe la novela por la que se gana la beca. Y a la vez es Lebrero escribiendo con una beca para escribir esa novela, ¿no? Es como la mamushka de instantes, por decirlo así, ¿no? Como, Sí, y bueno, y ahí llegamos a esto que es, que quizás no lo dijimos, era como nuestra premisa, por lo menos original, pero que es esto que muchas veces planteamos como ejercicio, y que ahora estamos haciendo como ejercicio en este podcast, que es esto de, bueno, cuando no sabes de qué escribir, arrancá a escribir sobre que no sabes qué escribir. O sea, empezá a escribir desde ahí, empezá a escribir desde ese espacio de la duda. No va a ser original, no va a ser el primer, esto que decíamos antes mismo del podcast, ¿no? No va a ser bueno, no sé si hay podcast que hablan sobre esto, pero no va a ser original. Todo el mundo, todos los escritores del mundo escribieron sobre que no sabían sobre qué escribir. Pero es una buena instancia de juego. Y en el juego literario, porque eso te hace sí o sí escribir y empezar a producir algo, en ese juego vas a empezar a encontrar algo. Y quizás te encontrás algo que ese texto lo terminas tirando, pero encontrás un hilo que te interesa y profundizás, o quizás no, quizás revolucionás el género de autores hablando sobre que no saben sobre qué escribir. Buenísimo, ojalá. Pero aún así, el ejercicio, el juego de meterse ahí, de profundizar sobre eso y de ver qué es lo que está pasando de alguna forma, es muy interesante fundamentalmente cuando uno vamos a otro título de esto, la paja mental de decir, no, yo necesito una idea para empezar a escribir. Bueno, ahí tenés una idea. Claro. Agarrala, empezá. Fíjate para dónde te lleva. Pero no la agarres como una totalidad, como algo cerrado de lo cual hablar. Porque ahí sí que se cae rápido. Sí. Sí, también hay un tema de cómo pensamos, digo, pensando también en cómo vivimos, ¿no? Digo, porque obviamente todo está siempre interrelacionado en algún punto. La forma, no solo binaria, sino unilateral o como simplista a veces tengo que pensar las cosas. Y no por las personas, digo, sino como cosas que nos pasan a todos, todo el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ayer estaba hablando también con un alumne que me hablaba de que cuando hacía teatro había un director que le decía que él no leía o no veía cierto tipo de obras porque no quería que lo influenciaran de tal manera. Como si fuera una especie de lavarropa, sí, ¿no? De detergente, ¿viste? O no quiero trabajar en el taller mecánico porque, ¿no? Hay algo como de asociarlo como con una cosa unificada, ¿no? Sí. Como si, porque, no sé, ahora estamos hablando de esto, de golpe las ideas se van a despertar. Que puede que sí y puede que no. Entonces, Claro, no, obvio. La posibilidad está. Claro, entonces yo le decía, y digo, y ya que también es como, creo que debe ser la persona más citada en este podcast, y después Pilia, Bartes también hablaba de marcos de referencia en vez de influencias, ¿no? Entonces, en esta idea de, bueno, en realidad no es que la cosa viene y yo soy pasivo y me interviene, que en un punto sí, pero también hay cosas que yo tomo de esos marcos de referencia, ¿no? Por eso siempre es parcial todo, o sea, digo, nosotros dos podemos leer el mismo texto en un taller y hacemos lecturas diferentes. A veces coinciden, pero. Y a veces. Por supuesto. Incluso cuando coinciden tienen pequeñas diferencias. Nos ha pasado tener una lectura casi igual, pero
es rarísimo, ¿no? Entonces, y estamos Sí. leyendo el mismo texto, lo está leyendo la misma persona, estamos en el mismo taller, coincidimos un montón de cosas en forma de pensar y de trabajar y qué sé yo, y así todo, digo, hay algo que es diferente, ¿no? En esa lectura. Entonces, digo, es eso, ¿no? Es como mucho más complejo, no sabemos qué va a conectar con qué, entonces el hecho de no tener ideas no impide que puedas escribir, porque cuando estás escribiendo no sabes con qué se va a conectar lo que te está pasando o lo que estás haciendo, ¿no? Hay algo de andás a ver cómo mierda es, no sabemos cómo funciona eso, y Sí, como también está es un poco, cableado. claro, cómo está cableado, entonces eso da como un poco la magia también, ¿no? De ver cómo va saliendo algo, ¿no? Y que también puede ser muy angustiante, ¿no? Y complejo, pero te permite eso, te permite esa libertad de independientemente que tengas sonido o no, o tengas ganas o no, algo va a surgir, ¿no? Después si te gusta o no es otro tema, pero algo va a surgir siempre. Es eso, de por lo menos dar la posibilidad a que surja, dar ese espacio, ese resquicio, en el cual al hablar de lo que sea, y ahora sí, ya digo, dejando saliendo de esta idea de que tenés que, bueno, empezar a escribir sobre la idea de no escribir, empezar a escribir sobre cualquier cosa, digo, por eso también la escritura automática funciona, digo, excelentemente para personas que, incluso para personas que ese es otro problema, que bueno, que ya también otro problema que hemos hablado mucho en el taller, para personas que dicen, bueno, no, pero yo no sé escribir, la escritura, hay gente que sabe y hay gente Claro, que no, no digo, claro. por eso la escritura automática es tan liberadora para esa gente, para esas personas que dicen, no, Sí, yo no sé escribir. Y claro que es liberadora, porque te hace, en principio te hace entender que no hay una forma sola de escribir, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, te da la posibilidad de decir, bueno, acá hay algo que yo, un espacio en el que puedo, por lo menos, moverme en cierta libertad. ¿Sí? claro, Que es el espacio de mi cabeza, que no puedo controlar, que no puedo pensar que es de una forma o desde otra. No. Acá esto yo no lo puedo controlar, no hay chance. Bueno, desde esa premisa, veamos qué pasa. Veamos claro. qué sale, veamos qué hacemos. Pero bueno, no sé, a mí me parece interesantísimo poder, y de hecho por eso lo hago todo el tiempo. Si algún alumno me está escuchando, ya sabe que yo por lo menos en el colegio trabajo muchísimo con la escritura automática. Justamente por eso, porque es muy liberadora. Es muy liberadora porque te saca de una idea de tengo que escribir, pero bueno, pero tiene que estar está bien lo que escribo, yo no puedo escribir cualquier cosa. Y no, y mirá, hay gente que escribe, y bueno, yo algo hago, ¿viste? Hay escritores y yo escribo. Bueno, está bien. Digo, tampoco es la idea de meterse en una especie de, ¿cómo se llama? No, de cofradía, De no, ego, de no. decir, no, Claro. yo soy escritor. Sí, Bueno, sí, sí, no, pero pero evidentemente no estamos hablando de personas que están de ese lado, digamos. no, no, claro, pero hay algo también de cómo nos vinculamos con eso, ¿no? Uh-huh. No, Y- y de inferioridad, de sentirse realmente inferior. sí, bueno, eso también, sí, eso Eh, también, y es un problema grave fundamentalmente en la escritura, porque sí, aparte pasa algo que para llegar bueno, que es lo lindo en parte de la escritura, y por lo menos, no sé si lindo o feo, pero claramente lo democrático de la escritura, que, digo, para escribir necesitas un papel y un lápiz. Chao, listo. O sea, sí, es realmente muy poco lo que necesitas para empezar a escribir. Entonces, también permite esos espacios, esos resquicios, en el sí, cual, bueno, yo puedo empezar a decir, bueno, si solo hace falta esto poco, si solo necesito una lapicera y un papel, sí, entonces, para saber escribir, debe ser importante saber algo, ¿no? Como estudiar una carrera en la facultad para escribir. Bueno, claro. no, claramente no. Bueno, no sé si te acordás, porque ahora lo estaba buscando, pero no me puedo acordar, no lo encuentro el texto, por ahí vos te acordás. Podríamos dejarlo en YouTube, digo, si Uh-huh. alguien está escuchando esto por Spotify o el podcast o otra plataforma, puede ir a nuestro canal de YouTube, Taller de Literatura y Escritura, y podríamos poner en este video ese texto, ¿te acordás? El que hablabas de cuando entraste en PUAM, de cómo te veías por la estructura de cómo se vinculaba la gente en la necesidad de, como que todo el tiempo la gente tenía necesidad de decir lo que había leído o tenías que haber leído todo, ¿no? Es como Claro, que, sí, la idea de haber leído todo sí, y cómo no solo eso, sino también, eh, digo, claro, hay la cuestión del campo docente también, de decir, no, bueno,
como ya saben, Bartes, bueno, pará, ¿quién sabe? Acabo de arrancar la facultad, ¿qué te pasa? Claro, Es imposible que claro, sepa claro, esto. claro, claro. Bueno, pero Bueno, porque hay me una imagino que violencia. ustedes ya habrán leído, bueno, Claro, claro. Sí, es que hay una violencia, como lo hablamos siempre, ¿no? Toda una cuestión política y también sociológica, si querés, de cómo las formas de la violencia ujú. se naturalizan, ¿no? En las desigualdades de poder de todo tipo, ¿no? Sea de Sí, sí, de saber poder, conocimiento, digamos. sea de, claro, sí, sí, Foucault de bolsillo. Sí, sí. Y Bourdieu de mano a mano. Pero pequeño, pequeño Bourdieu y Foucault ilustrado. Ya está, tengo que hacer un libro. Pequeño Bourdieu ilustrado. No, Claro. ilustrado no, mejor ilustrado no. Eh, No, eso. sí, Pero eso. esas son Digo, esas relaciones no, que es que es están en eso. todos lados, Yo digo. también me acuerdo del Aún sin chabón. haber. Perdón, sí, Sí, sí. sí. No, iba a decir eso, que aún sin haber ido a Puan, digo, antes de entrar a la facultad también pensaba eso. También Sí, pero, pensaba, claro, bueno, pero cuando vas al lugar donde se produce todo eso, por supuesto. ¿entendés? Es como donde más lo notas. Te lo No sé, encontrás muy directo, sí. claro, en sociología también, qué sé yo, es como, bueno, había gente que te decía que si a los 28 no tenías un doctorado, eras un pelotudo, básicamente. Porque Claro, sí, tenías que sí. tener, ¿no? Digo, la facultad también genera esas cosas, entonces, y también son formas de violencia, ¿no? Ujú. Bueno, también voy a dejar ahí en la descripción hay una Bourdieu muy interesante sobre todo eso, se llama el racismo de la inteligencia, ¿no? Esta idea de venir a decir qué cosas hay que saber y pensar, y si no las sabes, sos un inútil o sos menos que los demás, ¿no? O que lo que hace es borrar las desigualdades, justamente, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, eh, como si fuera. Pero, a ver, es un sí, conjunto de cosas y volvemos a esto, ¿no? Eh, siempre gira sobre lo mismo, siempre gira sobre algunos pilares de lo que, por eso también siempre repartimos temas en este podcast y por no, eso también nos obvio, quedamos sin obvio, idea. obvio, obvio. Que es algo central, digo, para el funcionamiento del sistema literario, también es importante eso, del sistema literario, no de la literatura, pero del sistema literario necesita esto, necesita que uno crea que hay ciertos autores que saben escribir y otros autores que, bueno, ¿no? Claro, claro, Que es eso, escriben, sí, pero no, no, es que es eso, y otro buen que, ejercicio es empezar a hacer preguntas, porque si empiezan a hacer preguntas, van a pero empezar a desarmar todo eso también, ¿no? claro, y ahí entras en este tema, ¿no? Digo, claro, Claro, bueno, claro, obvio, ¿por qué no, cómo no va a ser así si hay gente a la que la publica y hay gente a la que no? Ah, bueno, pero también existen los contactos. claro, También sí. existen Sí, los bueno, contactos, también existen las becas que ganan siempre a los obvio, amigos de obvio, obvio, esos. obvio, obvio, Es eso, cuando uno empieza a entrar en esa, cuando uno sí. empieza a encontrar estos hilos, ahí es mucho más fácil darse cuenta de decir, bueno, no, claramente no es así, no funciona tan diametralmente de Claro. hay gente que sabe escribir y gente que no sabe escribir. Sí, no baja la mano invisible de Borges desde el Claro, cielo y selecciona a los próximos con poetas cabello, y dice. cuentistas. Claro. Por supuesto. Ahora, habiendo dicho esto, y habiéndonos ido al rincón más recóndito de nuestra Más especificidad, borgiano. Y bueno, ese es el último capítulo. por supuesto, si no Ya mencionábamos a puede, Borges, nos cancelaban. claro, ya podemos decir que es una fanpage de Taller de Está- Interés de De, varios autores. Sí. de Borges por Piglia. Claro, Borges por Pilia por Bartes. Borges Eh, por Piglia por antes, me encanta. Eh, pero bueno, digo, es esa, ¿no? Y volver a eso, ¿no? Volver también a eso. Y creo que, hablando de que esto es un experimento también sobre hablar sobre nada, también es interesante esto, como uno cuando empieza a hablar sobre nada, vuelve muchas veces a los espacios que conoce, vuelve también a ese tono, ¿no? Vuelve al tono que a uno le queda cómodo. O sea, encuentra su tono también en ese hablar sobre nada. Porque, bueno, obvio, porque necesitas estar en el espacio en el que mejor te sientas para hablar de eso y sí. tiene mucho sentido, ¿no? Que podamos pensar, que nos hayamos puesto a hablar sobre escribir sobre nada y hayamos terminado hablando sobre el tema literario, el capitalismo, Borges, Bartes y Piglia. O sea, tiene No, muchísimo no, sentido. es que sí, obvio, obvio, obvio. Y Y tiene mucho sentido también que si ustedes no tienen idea le estoy hablando a ustedes, a en oyentes, general, sí. claro, aún ustedes en general. Si no tienen idea de qué escribir y empiezan a escribir sobre que no tienen idea de qué escribir, ahí el tono en el que ustedes se sientan cómodos, o sea, su tono, hablemos de su tono así de forma más general, pero si no suena despectivo, que se sienten cómodos,
que ese tono surja con muchísima fuerza, ¿sí? Ese yo bien presente, ese yo no sé qué escribir, aparece con toda la fuerza, ¿no? Aparece como el yo de Borges y yo de Borges, ¿no? Que es como el yo más borgiano de todos, está ahí, ¿no? Claro, sí. Eh, Bueno, y y es si interesante. incluso porque es eso, digo, para poder también, digo, no es solamente hacer preguntas, sino como ir metiendo el dedo e ir viendo por dónde meter el dedo. Entonces, por ejemplo, en La muerte del escritor de Barthes está esta cuestión de cómo se desdibuja ese yo que va escribiendo, se va desdibujando entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces es difícil a veces en la ficcionalización o en lo que se va leyendo decir soy yo, ¿no? Porque después también cuesta reconocerse. No, qué sé yo, después cuando, bueno, ya vas escribiendo, te vas reconociendo en esas cosas, Sí, entonces ya en la funciona voz, diferente, en todo. pero digo, eso que decía antes, ¿no? No hay un límite como tal. El límite, bueno, es el físico, el que podamos tener, qué sé yo, por las cosas de la vida, pero Sí, las eh, contracturas. claro, sobre todo. Pero, pero bueno, nada, eso, nada, que sirva este último capítulo como un puntapié para romper esta idea también de que necesitamos ideas para poder escribir, ¿no? Sí, que necesitamos ideas concretas, además, que necesitamos. Claro, Que hay una necesidad más que lo que decía antes, ¿no? Esta cuestión de una lapicera, papel, perdón, una lapicera, un lápiz y un papel, ¿no? O sea, que es algo muy directo, es algo muy cotidiano y es algo de lo que nos hace también querer tanto a la literatura, ¿sí? Este sí, espacio en el cual podemos, sin más que esto, poder sí. producir algo que puede llegarnos a impactar a nosotros, pero también a otros. Y para cerrar, para cerrar con estas referencias que estoy haciendo todo el capítulo a otros capítulos del podcast, eso, ¿no? Compartir los textos también. Ujú. Compartir los textos como algo fundamental. Bueno, gente, ha sido un placer estar en este podcast. Vamos a seguir, ¿no? Esto es un Obvio. hasta luego. No, bueno, más Sí, allá del meme. eh, nos faltaba hablar de memes. Vayan en el capítulo de memes también. por Eh, favor. que es de los menos vistos y es de los que yo más me cagué de risa. De los menos oídos, no vistos, porque si vieron el podcast, no sé qué hicieron. Perdón, más allá del meme, nada, eso, realmente es algo muy bello y bueno, eso, estén atentos, va a salir, vamos a volver a salir, Sí, pero queremos obvio, descansar un poquito porque ya estamos quemados. obvio. Sí, Ya que sí, sí. hayamos llegado a este Sí, capítulo quiere decir que estamos quemados. sí. Queremos descansar para meternos en otras cosas, porque ya lo estamos haciendo, como siempre. Exacto, Eh, pero bueno, no así duramos ni 5 que minutos. estén ahí atentos que van a pasar muchas cosas el año que viene también. Así que nada, suscríbanse, escúchenos por las plataformas, esas cosas que ya saben. Y si quieren hacer un taller, ya saben. Ya no saben dónde buscar a esta altura, Claro, en claro. Instagram, en todos Tal lados, cual, sí, sí, en sí. todos lados. Sí, sí. Pueden googlear taller de literatura y escritura y vamos a salir por ahí, porque a Bien, pesar de que es el nombre más genérico que se nos ocurrió, no está tan usado. Así que aparecemos. patente pendiente. Nada, mentira. Bueno, Bueno, esto fue Taller de Literatura y Escritura. el podcast. Un abrazo enorme. Chao, chao.